Estamos de vuelta con más de Noticiero Estelar de Next Noticias y es momento de una nueva entrevista. Se encuentra con nosotros el epidemiólogo Arturo Rebollón. Bienvenido a Next Noticias. Hola, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí. Doctor, como siempre, un gusto tenerlo aquí para poder hacer docencia y darnos luces también de lo que está ocurriendo. Primero, me gusta siempre analizar un poco los números que estamos viendo en los últimos días. Ya es innegable, pues ha llegado el Omicron, ya hay varios casos en nuestro país y las cifras de casos positivos están yendo en aumento. Ya estamos hablando de cifras de 600, 700, 800 nuevos casos diarios. ¿Qué nos dicen los números? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el país? Claro, para evaluarlo del virus, nosotros tenemos que seguir el tiempo este de 14 días, ¿no? De las últimas 14 días para poder entender mejor la evolución. Y aquí nosotros vemos que hace 14 días se reportaban 1.700 casos aproximadamente por semana y esta última semana se reportaron 4.141, lo que implica un crecimiento del 140%, que eso es lo que se ha dicho con estas nuevas variantes y con la salida de las escuelas del trabajo, también mayor número de fiestas, reuniones, que son usuales de fin de año, ¿ah? Son usuales. Asimismo, iban a acelerar el número de casos con una cantidad importante. O sea, 140% no es nada despreciable. La diferencia es que si lo comparamos con diciembre del año pasado, hace un año teníamos 4.000 casos por día y ahora estamos reportando 4.000 casos en una semana, en 7 días. O sea que estamos 7 veces menos, que eso es algo que hay que destacar. Cuando nos metemos entonces en los hospitalizados, vemos que ha aumentado modestamente en estos 14 días aproximadamente un 10% en las últimas 2 semanas. ¿Y qué significa esto? Que si lo comparamos también con el año pasado, con el diciembre del año pasado, vemos la misma situación. Teníamos casi 100 hospitalizados diarios en su momento, cuando ahora nosotros están reportando aproximadamente 5 a 6. O sea que estamos viendo 20 veces menos hospitalizados que el año pasado. Y las muertes, esa yo creo que también una variable muy importante, donde se reportaban entre 30 a 40 muertos diarios. Y esta semana estamos reportando un promedio de 2 muertos diarios. Entonces, fíjate eso, estamos hablando de una aceleración de casos fuertísima, que es lo que está ocurriendo con esta variante, que es más infecciosa, pero los hospitalizados y los muertos están en el piso porque estamos con una fantástica cobertura de vacunación de más del 80% de la población vacunable y más del 90% de la población al menos tiene una dosis, algo de defensa. Y siempre lo hemos dicho, siempre es mejor tener algo de defensa que cero defensa. Doctor, voy a leerle algunas preguntas que me llegaron por redes sociales que decían, por ejemplo, si ahora Claro. tenemos un 80%, un poco más del 80% de personas vacunadas, sus comparaciones son siempre a un año, que es lo que podríamos comparar con el tiempo en el que no teníamos vacunas todavía. Pero, ¿qué hace que en estos Exacto. últimos meses o por qué en estos últimos meses se da esta aceleración de los casos positivos con supuestamente pues tantos vacunados que tenemos en el país? Eso es la duda que me ha llegado mucho por redes sociales. Claro. Mira, esta yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Todo el mundo dice, pero si tenemos tanto vacunado, ¿por qué se están infectando? Es que tenemos que ponerlo en perspectiva. Nosotros tenemos un 80% de la población vacunada. Esos son aproximadamente 3 millones de personas. 3 millones de personas de los vacunables. De los vacunables, 300.000 no están infectados, no están vacunados, perdón. Entonces tú comparas los grupos, ya son dos grupos diferentes. Uno de este tamaño, 300, y uno así de 3 millones de personas. Es un grupo grande. Entonces, ¿qué ocurre? La cantidad de infectados es de este tamaño y la mitad son de los infectados son no vacunados, la mitad son vacunados. El problema es la proporción. O sea, tú estás teniendo mucho más no vacunados infectados que los vacunados. Y si nos vamos a los hospitalizados, ni se diga, el 90% de los hospitalizados son personas que no han recibido sus vacunas, ninguna. Y los que están vacunados, que llegaron a hospitalización, es porque tienen condiciones que ya lo tenían. O sea, estamos hablando
de pacientes infartados, pacientes renales, pacientes con cáncer, pacientes con problemas cerebrovasculares, que son el famoso derrame, pacientes con leucemia. Entonces, ellos van a seguir llegando al hospital. La ventaja de esto es que al tú tenerlos vacunados, esos pacientes que tienen otra enfermedad pueden ser atendidos. Hace un año, y por eso es que yo uso la referencia de hace un año, que entraban 100 pacientes con COVID, eso eran 100 personas que ocupaban camas del resto de las personas. Eso sí es un problema, Y había un porque porcentaje ellos se alto. quedaron sin... Sí, encima había un Claro, porcentaje alto de esos que entraban a las unidades de cuidados intensivos que fallecían, lamentablemente. exactamente. Entonces, todos los procedimientos importantes que se hacían, que requerían cuidado intensivo, no se podían hacer. Infartos que ocurren todos los días ocurren 30 infartos en este país. No podían entrar a unidades coronarias. Todas estaban ocupadas por el paciente COVID. Entonces tú estás dañando la calidad de la atención y quitándole lo que necesitan a los pacientes cardiovasculares. Entonces ahí sí hay un problema porque estás siendo injusto con las personas que lo necesitan. No todo es COVID, punto. Hay que entender eso. Hay otras enfermedades. El problema es que COVID hace que los otros no tengan acceso. Por eso es que hay Importante. que subir la cobertura de vacunación. Y lo que menciona, pues me lleva a mi siguiente pregunta. Usted acaba de decir, no todo es COVID, y vemos también en redes sociales cómo la gente comenta el tema de los resfriados. Hay mucha gente que está diciendo, yo ¿Sí? estoy como resfriada, pero es que ahora porque hay COVID no puede ser que no hayan resfriados. Si yo tengo un Claro. resfriado, ¿por qué todo el mundo sospecha que es COVID? La gente entiende como que en este momento yo también me puedo resfriar, no debería ser implícitamente relacionado con COVID. ¿Es esto así o no? Mira, en un momento como este, que estamos en pandemia, todas las personas que tengan síntomas respiratorios es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué Wow. significa eso? Todas las personas que tienen sintomatología respiratoria, alergia, mocos, debilidad, cansancio, todos deberían tener acceso a una prueba rápida de COVID. Y cuando digo prueba rápida, es una prueba que tú puedes ir y conseguir en cualquier lado. Y aquí me atrevo a decirlo abiertamente, que otros países te regalan las pruebas para que te las hagan en tu casa y no tengas que Precisamente, ir hasta precisamente. un laboratorio, pagar un montón de plata. Tú te la haces en tu casa, y ahí te sale positivo, ya sabes que está positivo, y las personas automáticamente entienden que tienen que aislarse. Eso es automático, o sea, ni siquiera lo piensan. Claro, doctor, entonces, ¿qué hace que en este país, todavía ya después de 2 años de pandemia, no tengamos ese acceso a pruebas caseras, por ejemplo, como usted menciona, pruebas rápidas en las que yo en mi casa pueda hisoparme o pueda tener alguna Claro, prueba nasal o oral en donde yo pueda detectar que tengo COVID en vez de tener, por un lado, que cargar al sistema con ir a estos centros de hisopados del gobierno, del Ministerio de Salud, o en el otro caso tener que gastar muchísimo dinero en un laboratorio para conocer mi estado. claro. Mira, ahí es, lastimosamente hay que decirlo, es una falsa ilusión de control. Nosotros no tenemos control de estos virus porque ellos van a estar circulando, o sea, están circulando, ya sabemos que es hasta por vía aérea. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Empoderar a la población, que ellos tengan el control de esto. Porque tú les dices, cuídate, ponte tu mascarilla, usa espacio abierto, lavado de manos, mucha ventilación, pero te hace falta la siguiente parte, que es, si tú tienes síntomas, hazte tu prueba solito, en casa. Como la mitad de los diagnósticos de embarazo en este país se hacen por pruebas que se consiguen en cualquier farmacia y la otra espera que le salga la panza, ¿no? Entonces, es importante eso, que la gente vaya y tenga control. O sea, eso es una de las cosas que lo hemos dicho desde el inicio. La COVID le ha quitado el control de toda la población. Y eso ha sido ampliamente estudiado. Y muestra de eso es que al inicio de la pandemia, cuando dijeron hay cierres, la gente perdió el control y buscaron una sola cosa, que todo el mundo se dio cuenta que se acabó en los supermercados, y era el papel higiénico. Y la gente se va a reír. Y es que ese es el único momento donde tú tienes control de tu vida durante todo el día. Y entonces la gente fue a su forma más básica de control, que fue eso. Bueno, estas pruebas rápidas le devuelven el control a los pacientes para que tengan el control de la enfermedad. En otros países te la regalan gratis. En No hay, Estados no Unidos hay,
No hay compra por ninguna razón. millones y te las da Entonces, gratis. doctor, no Sí, hay ninguna razón para que en este país todavía no se pueda tener nada. acceso a esto. No hay justificación, no hay justificación, aquí deberían estar disponibles. Tú te metes en internet y son hasta baratas. ¿Ah? Sí. Estamos hablando de que son menos de $20 dos test. Sí. Entonces, Para que esto es te una de las testeas cosas tú que y podría tu estar. novio, tu pareja. Esto es una de las cosas que podría estar entonces el gobierno nacional incentivando y abriendo este espacio Sí, para que pueda el pueblo panameño acceder a esto. Y el otro tema también muy importante, doctor, todavía el Ministerio de Salud sigue dando medicinas que no hay evidencia científica que ayuden o den resultados en el tratamiento del COVID. sí, eso está. O sea, todos los días nos mandan fotos los pacientes de que, doctor, yo hago con esto si yo no tengo nada. Me mandaron una piñata que incluye un montón de medicamentos que ya desde agosto del año pasado sabemos que no funcionan y múltiples entidades científicas internacionales, gobiernos, entidades regulatorias dijeron que esto no se usa. Hasta las farmacéuticas lo dijeron. Este medicamento no sirve para eso, ¿para qué lo estás dando? Y se siguen Entonces, doctor, entregando. pero O entonces sea, en verdad se está gastando se este está dinero gastando en plata. algo innecesario que no funciona, que no sirve y tal vez le da una falsa seguridad a las personas que lo toman. Exacto, exacto. O sea, si tú vienes y agarras todo ese dinero de esas medicinas y tú la volteas, haces una campaña de mercadeo empoderando a la población y le regalas la prueba a las personas que llegan sintomáticas o que quieren hacerlo, o tú pones sitios para entregar las pruebas a todo el que quiera. Sería mejor inversión. Sería mejor inversión porque la gente se empodera de eso. Porque estos medicamentos, cuando se toman uno, se toman dos, se toman tres, le da una gastritis violentísima y más nunca toman esos medicamentos. Entonces, estás botando la medicina, se quedan guardados ahí o si no los botan. Increíble. Es Doctor, pérdida de dinero, sí, pérdida de dinero. definitivamente. Y doctor, quería regresar un poquito a lo del tema de resfriado para que la gente en su casa pues pueda entender bien cómo funciona el tema de los virus, porque si bien en Claro. Panamá siempre hemos estado acostumbrados a los resfriados, a las gripes, y es algo muy común, y sobre todo en ciertas temporadas, ¿qué hace que en este momento se sospeche primordialmente que sea COVID y luego entonces, de ser lo contrario, de ser el COVID negativo, entonces es que se puede pensar en que es un resfriado? Claro, mira, ejemplo de eso es que antes de que existiera COVID, nosotros teníamos oleadas y temporadas, porque los virus tienen algo que se llama la dominancia, ¿no? Él viene y domina lo que está circulando. Por eso es que todo el mundo dice, empezaron las lluvias, viene el resfriado, porque esa es la época donde sube el virus de resfriado. ¿Qué pasa ahora? Se rompió todo ese esquema que ya existía entre los virus que ya competían entre ellos. Ahora tenemos un virus dominante que lo único que lo domina es la siguiente variante más infecciosa. Estamos hablando de COVID. Llega COVID, variante alfa, lo retira la variante gamma. Después viene la variante gamma, arrasa con todo el mundo y viene la variante delta. Arrasa. Y ahora está entrando la Omicron y está arrasando. Entonces, este es un virus que solamente se elimina. Basado en eso que acabo de explicar, entonces nosotros podemos decir que si una persona tiene síntomas de resfriado, tú tienes que descartar de primerito el virus dominante y ese es COVID. Entonces tú tienes que hacerte la prueba de COVID. Y ahí fue donde volvimos a la prueba, que tú te haces tu propia prueba en casa. La cosa es que hay que aprobarla. Sin miedo, autoridades, que no le den miedo. La gente ya está trayendo las pruebas, Sí. las trae cuando viaja, las piden por internet, les llegan a su inbox, se lo llegan a la casa 15 días después. O sea, es solamente cuestión de aprobarlo. Y aquí se aprueban esas cosas de un solo plumazo, ¿no? Claro, no, Eso es lo de menos. y lamentablemente, doctor, en este Sí, caso están teniendo acceso a este tipo de pruebas rápidas las personas que más tienen, porque tienen esa accesibilidad a poder y eso sí es un traerlo. problema. Claro, le estás dando, estás Ese- discriminando a la población, pues que no exacto. tiene el factor Inequidad de económico, salud. Una definitivamente. inequidad de salud a su máxima expresión. O sea, no es lo mismo que la gente que vive en un sector del país tenga acceso a esta prueba y el resto no. Pues. No puede ser así. Punto. Eso es inaceptable en ningún lado del mundo. Definitivamente. Doctor, ya para ir culminando la entrevista, un tema que es muy polémico y que siempre nos asusta a todos, obviamente, el tema de cuarentenas, de aislamientos. Claro. Ya se está empezando a hablar por parte de las autoridades de estudios, de evaluación, de si es necesario hacer algún tipo de restricción en nuestro país, pero cuando comparamos los números de este momento con los que teníamos, como usted hizo el año pasado, pues la diferencia es abrumadora. ¿Es este el momento para Sí. empezar a hacer estudios de alguna restricción?
Mira, desde el año pasado nosotros veíamos que había una aceleración de casos. Pero la diferencia es que no teníamos ni tratamiento, ni vacuna, ni sabíamos cómo se transmitía, ni nada. Ahora que tenemos todo eso, tú tienes que ser más inteligente y utilizar las estrategias que tienes. Autopruebas en casa, vacunación masiva, mensajes de prevención enfocados en ventilación para que la gente lo haga. ¿Okay? Y eso debería ser lo principal. Nosotros tenemos 10 veces menos los números del año pasado, o sea que no hay, estadísticamente no hay justificación para ningún cierre. O sea, no puedes hacer eso porque no hay justificación. Si tú me dices, se están llenando las salas de cuidado intensivo, se están llenando las morgues, tú vienes y tomas decisiones basadas en la seriedad de la enfermedad, pero tú no tomas decisiones basadas en solamente los infectados. O sea, ya los infectados, como están vacunados, no se hospitalizan ni se mueren. Entonces, eso es algo que hay que factorizarlo siempre. La prioridad de estas variables no es solo la velocidad de infección, sino cuántos de esos se hospitalizan. Y son muy poquitos, ¿eh? Muy Entonces, poquitos. estadísticamente no podríamos estar evaluando aislamiento, restricciones ni cuarentenas. Nada, nada, si acaso en algunos sitios específicos, porque tú tienes que manejarlo siempre por áreas geográficas, ¿no? Áreas geográficas pequeñas. Si tú me dices, bueno, es que nosotros acá en Los Santos estábamos, como tenemos solamente dos hospitales, uno al lado del otro, tenemos casi camas de cuidado intensivo restringidas, entonces tú puedes tomar una acción en esas áreas, porque tienes una limitación de sistemas de salud que Claro. son pocas camas de cuidado intensivo y pocas. Pero fíjate que lo puse allá metido. No es de que vas a hacer, que vamos a hacer cierre por todos lados. No, tú tienes que usar el enfoque de microclúster y ser lo más fino posible para evitar el colapso de estas cosas. Ya no hay ningún país que aguante cierre. Definitivamente. Ahora, la última noticia que acabamos de recibir, pues el día de hoy, la CDC aprobó en Estados Unidos disminuir los días de aislamiento para aquellas personas que sean asintomáticas de 10 días a 5 días. ¿Ve viable esta decisión para aplicarla también en nuestro país? Mira, todo el mundo se ha emocionado en la región por esta noticia del CDC porque es nuestra referencia. El problema es que el CDC, hay que decirlo abiertamente, está atrasado un año de esta restricción. O sea, esto ya hace rato se estaba haciendo en otros lados, donde la cuarentena no es ningún lado 14 días, que había bajado a 10 y desde hace 6 meses ya estaba circulando el tiempo de 5 a 7 días. Entonces, Panamá está en patines, patines sería que va súper rápido, al revés, está en antipatines, ellos van súper lento aquí en Panamá y todavía tenemos el periodo de cuarentena en 14 días. Eso es inaceptable. Tú tienes que aceptar la evidencia que dice que después de los 5 a 7 días, personas vacunadas, personas que utilizan mascarilla, tienen un riesgo de infección, de infectar a otras personas, de 1 a 3%. 1 a 3% es súper bajo y eso está bien. Entonces, mejoraría el retorno de la gente a los trabajos, mejoraría que la gente quiera hacer la cuarentena, Claro. mejoraría que los trabajos te permitan hacer la cuarentena porque estás en eso y la gente se reactiva rápidamente, porque cuando tú cierras algo por 14 días, afecta todo, hasta la cantidad de veces que tiene darle seguimiento el Ministerio de Salud, la cantidad de bolsas de comida que tiene darle el Panamá Sí, Solidario, no es lo mismo 5 días que 14 días. ¿Ah? O sea, claro. estamos hablando de un monto no más de comida que podrías triplicarlo simplemente si tú la bajas de 14 días a 5 días. O Entonces, la sea, evidencia científica respalda que sea un máximo de sí, cinco sí, sí. días de aislamiento. Importante. Doctor Científica y Rebollo, y económica. económicamente, ¿Okay? definitivamente. Doctor Rebollo, un gusto como siempre conversar con usted aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Hasta luego. Gracias.